oportunidad quisiera presentar a dos madres. Primeramente voy a empezar con Magdalena Hermida, madre de 2 hijos, médico en familia y directora de Siembra, fundadora de la ONG Siembra, Siembra Valores que cambian vidas. Yo les presento al nombre de la directiva y también a Andrea. Andrea también madre de 2 hijos, parte de la directiva de Siembra, secretaria, nuestra excelente secretaria, licenciada en Trabajo Social, que nos va a llevar a un tema muy especial en esta noche. Así que voy a dejarlos con ustedes Hoy lo que y vamos a hacer es como un paneo general del tema, como sobrevolar el tema, tocando distintos puntos. El año que viene la propuesta va a ser profundizar en cada uno de ellos, pero queremos dar una visión general y esperemos que podamos hacerlo y lograrlo en este tiempo. Y sí, vamos a empezar con una canción que tiene un significado muy importante. Hay secretos chiquititos que te invitan a jugar y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar. Hay secretos livianitos que te llevan a volar y hay secretos tan pesados que no dejan respirar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Si no alcanzan las palabras para lo que hay que contar, inventemos otro idioma. Siempre te voy a escuchar. Acá estoy, quiero ayudarte. Sé que decís la verdad, ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. Bueno, elegimos esta canción para comenzar el tema porque primero es una ayuda para enseñarles a los niños que hay distintos tipos de secreto. Cuando nosotros estamos trabajando en prevención, vamos a ver que el secreto
ocupa un lugar preponderante en luchar contra ese secreto. Vamos después a ir viendo cómo se va entretejiendo esta trama sobre el niño. Y es muy importante que el niño sepa que que hay secretos buenos, pero también hay secretos malos que nos hacen sentir peso, que nos hacen sentir mal, y que hay que buscar poderlos hablar, como dice ahí, incluso a veces no hablarlos, la niña los dibujaba, y buscar un adulto que nos pueda ayudar. Es muy rico esta canción, es maravillosa. Y bueno, con esta canción vamos a abordar el tema, teniendo en cuenta que el secreto va a ser uno de los grandes puntos que vamos a tener que aprender a trabajar con nuestros niños. Adelante, Andrea. Bueno, vamos a empezar. Estas son 2 imágenes que dicen: los niños aprenden lo que viven y lo que ven, obviamente. Y acá abajo en realidad hay una nena jugando con una muñeca que, bueno, la desarmó toda. Vamos a empezar. Bueno, empezamos con unas definiciones básicas de maltrato y de abuso, que esto es una definición de la Organización Mundial de la Salud, y dice: el maltrato infantil se define como los abusos, esperen que voy a correr esto, y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato, físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial, o de otro tipo que causen o puedan causar daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil. En realidad, hoy en día se dice que sí es una forma de violencia. Antes se llamaba violencia indirecta, a veces todavía algunos autores lo trabajan así, pero personalmente considero que es violencia en realidad, porque la impotencia que generan los niños ver la violencia entre los padres es una forma de violencia también y de abuso. Así que bueno, seguimos. En la diapositiva anterior vieron que estaba negligencia en rojo. ¿Por qué? Porque la negligencia está en la base de todo tipo de maltrato infantil. Y la negligencia es el hecho de poder satisfacer una necesidad del niño, tener los elementos para hacerlo y no hacerlo. Ser indiferentes a la necesidad de esa criatura. Es negligente aquel que, pudiendo llevarlo al control médico, no lo lleva. Es negligente el que no lo vacuna porque no le importa que se pasen las fechas. Es negligente en cierta forma también aquel que solo va al control médico cuando lo apretan de la escuela porque si no, no va a cobrar la asignación, por ejemplo. Son distintas formas que todos nosotros estamos acostumbrados a ver diariamente. Dentro de lo que es el maltrato, el abuso sexual infantil es una forma especial que ya por la gravedad de las lesiones que implica en el niño, tiene su rol aparte, su punto aparte. Esta definición habla de que hay muchísimas definiciones y tuvimos que elegir una. Se considera abuso sexual infantil a involucrar a un niño o niña en actividades sexuales que no llega a comprender totalmente, a las cuales no está en condiciones de dar consentimiento informado o para las cuales está evolutivamente inmaduro y tampoco puede dar consentimiento, o en actividades sexuales que transgreden las leyes o las restricciones sociales. Aquí hay que considerar dos grandes cosas. Se involucra al niño en actividades que no puede comprender o que no puede dar un consentimiento informado. El abuso sexual penetra en la vida sexual del niño, interfiere, irrumpe con la sexualidad del adulto para la cual el niño no está preparado. Y eso traumatiza y eso crea realmente secuelas en su futura sexualidad. Y
describimos como 2 factores fundamentales en todo abuso: el factor de la coerción hacia el niño, o sea que en general no es violencia, es una presión psicológica, es una manipulación afectiva, tú sos especial, yo te quiero, yo te cuido, y usar el uso del engaño con fines para la autosatisfacción sexual del adulto. Ahí está el factor de coerción, una de las cosas, de los factores principales en el abuso sexual infantil. Y el segundo un poco se deslinda del primero, que es la diferencia de poder que está siempre presente. De alguna manera ese adulto que lo está seduciendo, que lo está coercionando a través de lo psicológico, a través de lo emocional, ejerce una autoridad sobre él, que no necesariamente es una fuerza física, pero sí está en un rol de autoridad. Entonces, coerción y diferencia de poder está siempre presente en el abuso sexual infantil. Hay indicadores. Yo también quería decir que se me pasó un poquito, que para dar un poquito la magnitud de lo que es el abuso sexual infantil, en Latinoamérica y en el Caribe, antes de la pandemia, se estudiaron por UNICEF que había 2 millones de niños abusados sexualmente cada año, o sea, 244 niños por minuto. Mientras nosotros estamos dando la conferencia, más de 1000 niños pueden ser abusados en América y en el Caribe. Es un número atroz, es un número que nos debe preocupar, y es un número que nos debe preocupar porque el 80% de las víctimas van a quedar con lesiones emocionales importantes, que no van a poder disfrutar una sexualidad y una vida plena, porque también el abuso afecta el desarrollo cognitivo y aún el desarrollo del cerebro. Muchas áreas de relación quedan lastimadas, heridas. Por eso es tan importante sobre ese 80% poder trabajar en el primer paso, que es que puedan romper el secreto. Es el primer paso de sanidad. Cuando ellos pueden romper el secreto a la edad que sea. Nosotros nos hemos encontrado en charlas donde personas de 80 años te vienen a decir: esto lo guardé toda mi vida, es el secreto mejor guardado, pero que crea, como vamos a ver, importantes alteraciones de futuro. Cuando ellos rompen el secreto y pueden encontrar una ayuda, pueden encontrar una escucha, pueden encontrar un acompañamiento terapéutico, muchas de estas cosas, de estos síntomas, de estas conductas pueden revertirse, dependiendo también del año, de la resiliencia de cada niño. Pero sabemos que la resiliencia son capacidades que también se pueden trabajar y se pueden desarrollar. Muy bien. En los niños entonces encontramos indicadores físicos específicos, como puede ser una lesión en la zona genital o anal, como pueden ser infecciones genitales o de transmisión sexual, y ya más en la adolescencia también infecciones genitales o embarazo. Estos son indicadores físicos que nos hacen pensar una niña de 12 años embarazada, muy probablemente sea un abuso sexual infantil. Una niña de 12, o un varoncito de 12, 13 años con una gonorrea o con una infección de transmisión sexual, una enfermedad de transmisión sexual, hay que empezar a ver qué está pasando allí. Inespecíficos son los dolores abdominales recurrentes y los dolores de cabeza, los fenómenos regresivos. Por ejemplo, un niño que controlaba sus esfínteres comienza a orinarse o comienza con encopresis, nuevamente a no regular los esfínteres y perder materia, e infecciones urinarias a repetición. Vieron que son muy inespecíficos, porque esto es común a muchísimas cosas, a muchísimos otros traumas, pero bueno, cuando aparece, cobran significancia ¿dónde? En el contexto del niño, de su familia y de su realidad.
Dentro de los conductuales, los altamente específicos es que el niño te relate el abuso. Eso es irrevocable. Si el niño relata un abuso sexual, un manoseo, una exposición a material pornográfico, que también es abuso sexual porque lo están exponiendo a conductas para las cuales el niño no está preparado, el relato del niño es lo más importante. Y también si acá hay maestros, si acá hay adultos que puedan ser referentes de otros niños, qué importante es grabar ese primer relato. Hoy todos tenemos teléfonos celulares, porque conserva, tiene potencial de testimonial, y también nos evita hacer que el niño repita una y otra y otra y otra vez, revictimizándolo, reviviendo el abuso, y que tal vez al final también confundiendo un poco los tantos y las realidades. O sea, cuando hay un relato de abuso claramente relatado por el niño, eso es totalmente específico y es suficiente. Es compatible una conducta con que esté cursando un abuso, una conducta hipersexualizada o autoeróticas, infrecuentes en etapa de desarrollo. Conductas hipersexualizadas para niños de 3 o 4 años, dar besos en la boca o tomar posiciones como manteniendo relaciones sexuales sobre otro amiguito o sobre una amiguita. Eso ya también nos hace pensar que ellos o están siendo expuestos o están visualizando aquellas cosas que su madurez sexual no les impide, no les permite evaluar, no les permite ver, conocer, no están preparados, estamos irrumpiendo y destruyendo su futura sexualidad. Y luego conocimientos sexuales inusuales para la edad. Esto son conductas compatibles con que pueda haber, pero no determinantes. Luego los inespecíficos los podemos dividir en etapas del desarrollo, en la infancia temprana, en preescolares, en escolares o preadolescentes y en adolescentes. Las consecuencias del abuso sexual infantil en un plazo de 2 años o inmediatas son las manifestaciones ansiosas o depresivos. Niños totalmente normales que empiezan con episodios de ansiedad, de pánico, de miedos, de terrores nocturnos, de no querer dormir solos, porque claro, en la noche no se quieren mucho dormir porque reviven el abuso. Y luego los trastornos de estrés postraumático. El estrés postraumático inicialmente fue estudiado en víctimas de guerra. Es una situación de estrés que marca profundamente a la persona. En el estrés postraumático se dan conductas de aversión, de evitación, de evitar situaciones que le recuerden el estrés, de pronto empiezan a evitar pasar o ir a determinada casa, comienzan a evitar determinada persona, situaciones o evasión de situaciones, de todo aquello que lo haga recordar, personas, situaciones, lugares. Los recuerdos intrusivos también son típicos del estrés postraumático, que puede aparecer ahora o puede aparecer a los 20 años si no es tratado. Estos síntomas van a aparecer si está el estrés presente. Los recuerdos intrusivos que determinados por un aroma, determinados por algo, recuerdan episodios de ese abuso. Por eso se habla de recuerdos intrusivos, son intrusos, se meten en la vida cotidiana, reviviendo recordando el episodio abusivo. Cambios de pensamiento y de estados de ánimo drásticos, de un momento al otro pueden pasar de la alegría a la ira o a la depresión más profunda, también eso es muy típico. Y cambios en reacciones físicas y emocionales. Pero esos son los 3 grandes puntos para llegar a un diagnóstico de un síndrome postraumático: los recuerdos intrusivos, las evasiones y los cambios bruscos de pensamiento y de estado de ánimo.
Esto que lo describimos acá como algo inmediato puede aparecer a los 10 años, puede aparecer a los 20 años, puede aparecer en cualquier momento e instalarse. Y es muy importante entonces un acompañamiento terapéutico. Y es muy importante para empezar ese acompañamiento terapéutico que se pueda romper el secreto, ¿sí? A mediano plazo, a todo lo anteriormente, pueden, sobre todo a mediano plazo, ya como que estamos llegando a la adolescencia, que van a aparecer conductas autodestructivas, abuso de sustancias, fugas del hogar, intentos de suicidio. El suicidio a nivel mundial ocupa el segundo lugar como causa de muerte de adolescentes después de los siniestros viales. No es menor. Conductas sexuales de riesgo, relaciones sexuales sin protección, que los ponen en el riesgo de un embarazo no deseado, de una enfermedad de transmisión sexual, de un SIDA, la prostitución, problemas de orientación sexual e identidad que se ven, discusiones familiares frecuentes. Y aquí hay un tema, delincuencia y matrimonio precoz o pareja de hecho que no dura mucho tiempo. Hay un estudio también que en el tema de personalidades múltiples se encontró que cuando se presenta la patología de personalidades múltiples, en un alto porcentaje, casi un 80%, es un estudio en Inglaterra, casi un 80% ha existido el antecedente del abuso sexual infantil. Yo como médico de familia siempre me resistí, y como mamá me resistí a entrar en estos temas, no me gustaban, pero ¿qué pasó? Trabajé años con adolescentes en Salud Adolescente y tratando de empezar a ver las causas comunes a los embarazos precoces, al suicidio, al abuso de sustancias, a las conductas autodestructivas, como cortarse, como manejar a 100 por hora y alcoholizado. Empecé a ver que en todas, uno de los antecedentes que tenían en común era el abuso sexual infantil. Y ahí empezamos a meternos en el tema y a estudiar un poquito más. Estas son las consecuencias a mediano plazo, donde también está el estrés postraumático. Y a largo plazo, como acá decimos, los cambios de personalidad o personalidades múltiples, porque el abuso crónico altera la estructura psíquica, generando trastornos de personalidad. El abuso en general, vamos a ver que cuando se descubre, ya hace mucho tiempo que se viene dando, cuando el niño puede romper el silencio, y mientras no lo rompa, puede perdurar por años. La autoimagen dañada se siente diferente, se siente que no tiene arreglo. Esto es parte del síndrome que presentan estas personas, la imagen dañada, el síndrome de la cosa rota. Piensan que no tienen valor, tan baja está su autoestima, y también piensan que todo el mundo la sabe, por eso se van aislando. Un sentimiento de indefensión adquirida también en el adulto, el cual siente que, bueno, como estuvo tantos años sumido en ese abuso y no pudo hacer nada para salir, así es el resto de su vida, y cualquier pequeño hecho de la vida cotidiana lo desestabiliza, o sencillamente es un adulto que vive con los brazos caídos, sin luchar por nada, entregado, como decimos nosotros. La depresión es otro de los elementos, y los flashbacks son experiencias sensoriales o escenas repetitivas. El flashback es un poquito más corto que un pensamiento intrusivo, es un pensamiento intrusivo también, que una reviviscencia. La reviviscencia es aquella que recuerda el hecho. Aquí alguna gente, algún hecho, un olor o algo puede desencadenar emociones que, más que recordar el hecho, traen las emociones y los sentimientos de aquel momento. Y muchas veces en las personas que tienen pareja
al mantener relaciones sexuales pueden venir estos flashbacks y se les aconseja que lo puedan hablar con su pareja para que lo pueda contener y luego mantener y continuar esa relación. Son dos cosas diferentes que lo vamos a ver a profundidad el año que viene. Las repercusiones del abuso sexual infantil en el niño sí las va a ver en el 80%, pero saben que dependen de muchas variables, y algunas variables son, y como lo vamos a ver al final, algunas variables son muy importantes. Por un lado va a depender mucho del temperamento del niño. En general los abusadores buscan niños dóciles, niños aplacados, están vigilando a la salida de la escuela, capaz a ver qué atención le da la madre o el padre, qué cuidados tienen. Ellos tratan primero de ubicar ese tipo de niños. Va a depender también de las resiliencias, de la capacidad de resiliencia del niño. Va a depender del tratamiento, pero también va a depender muchísimo de cómo la familia reacciona al evento, ¿sí? Porque si la familia se descompensa, si la familia empieza a amenazar que vamos a matar, si la familia se separa, se divide, se divorcian, se culpan, eso va a aumentar en el niño el sentimiento de culpa que ya le venía fomentando el abusador, y lo va a destruir mucho más, lo va a revictimizar mucho más. Sin embargo, si la familia lo va acompañando, lo va conteniendo, va tomando los pasos legales adecuados, porque si la familia luego del relato del niño no le cree o no hace nada porque se va a olvidar, el niño no lo va a olvidar y va a recibir un daño más de aquellos que deberían protegerlo. Entonces, está todo, pero también recuerden que la familia es fundamental en la contención de estos niños y en limitar el daño. La reacción de la familia puede aumentar muchísimo el daño sobre el niño, las consecuencias. Como también la reacción de la familia puede contener, aliviar y encauzar ese niño para una vida productiva. Vamos a hablar de los agresores sexuales, que esta estadística en realidad la dio una psiquiatra de Colombia, que es 1 de cada 20 hombres es agresor sexual. Y ahí acá vamos a hablar de algunas estadísticas en realidad. El 96%, que en realidad creo que ahora es más, son familiares o conocidos. Y ahí desglosamos qué tipo de familiar, porque siempre se tiene como la idea de que el abusador es el padrastro o el tío. Y bueno, el 25% en realidad son los padres biológicos, el 14% son los tíos, el 14% los primos, 11% vecinos o hermanos, y el 7% recién es el padrastro en realidad, que ahí dentro de eso entra también los maestros, amigos, abuelos, compañeros de escuela u otros. Los porcentajes obviamente varían según el lugar donde se den, pero en realidad básicamente acá en Uruguay las estadísticas hablan de que son más del 96%. El 40% de los agresores sexuales son menores de edad, que cometieron las primeras agresiones antes de cumplir los 16 años, y ahí pusimos mayormente abuso reactivo, porque en realidad cuando un adolescente abusa de un niño, por lo general alguien abusó de él primeramente, ¿no? Por eso reactivo significa que están reaccionando a lo mismo que les pasó. Están haciendo lo mismo con otros niños más chicos. Los abusadores tienen entre 20 y 50 años, sin embargo muchos adolescentes que quieren probar su hombría, bueno, está violando a otras personas. Esto en realidad es más o menos lo mismo que habíamos hablado anteriormente. El tema del abuso reactivo, que es algo en lo que enfatizamos mucho, es que cuando un niño o un adolescente es abusado y no se trata, puede repetir la conducta. Entonces nos parece fundamental el tema del tratamiento psicológico, sobre todo si un niño fue abusado y tiene hermanos más chicos. O sea, no es que sí o sí va a abusar de ellos, pero hay que tener cuidado y hay que hacer un buen tratamiento, porque en realidad si no, esa conducta puede repetirse. Bueno, los pedófilos mayoritariamente son de sexo masculino y las mujeres abusadoras son un 14% del total. O sea, mujeres abusadoras también hay. Es mucho más difícil probarlo a veces, pero hoy en día, justamente el otro día estábamos leyendo una noticia
también con la directiva de siembra y con el grupo de vías, que en realidad una abuela le sacaba fotos y filmaba a su nieta y se la enviaba a un señor en Puerto Rico, todos los videos, y eso obviamente fue procesada con prisión, porque en realidad más allá de que era una abuela, estaba exponiendo a su nieta a cosas que en realidad no correspondían y son un delito. Denme un segundito. Ahí. Solo el 8% de los niños abusados reciben tratamiento adecuado, que es algo en lo que enfatizamos muchísimo, de que cuando hay un abuso no es que el niño se va a olvidar y como nunca más hablamos del tema, ya se olvidó y ya se le pasó, no. Si un niño no es tratado va a tener mayores consecuencias de que si hubiera sido tratado. Los niños no mienten en estos temas, o sea, cuando un niño te está relatando una situación de estas, hay que creerle, no fantasean en esto. Los niños en realidad, yo siempre digo que un niño puede mentir para salir de un problema, pero no para meterse en un problema. Y además que cuando un niño te está hablando de esto, no está mintiendo, no está inventando. Un profesional preparado fácilmente validará su relato. Aquellos agresores que están convencidos de que los niños no son perjudicados al mantener relaciones sexuales con adultos vuelven a repetir su conducta. Socialmente, no sé, la gente a veces piensa que no, que para ser pedófilo tenés que tener o una cara espantosa, o ser gordo, o ser, no sé, tener cara de depravado, y en realidad nada que ver. O sea, son personas comunes y corrientes que andan entre nosotros y que la mayoría, por experiencia de haber trabajado en un centro especializado, la mayoría no están presos y la mayoría trabajan con niños o con adolescentes. Porque justamente hasta que no se los descubre, ellos están tratando de estar cerca de los niños y adolescentes para abusar de ellos claramente. Los abusadores intrafamiliares son el mayor porcentaje. Y aquí vamos a estar viendo algunas características. Primero, que planea el abuso con meses de anticipación. Esto es importante tenerlo. No es que se le subieron las hormonas y cometió el acto, como muchos lo quieren justificar, sino que hay un planeamiento. Hay un planeamiento de buscar al niño, de acercarse al niño, de ganarse la confianza de la familia. Está planeado. La recuperación del abusador es muy difícil. En general, la recuperación de los abusadores infantiles es bastante difícil, vuelven a recaer primordialmente porque ellos no ven como problemático, como que le están causando un daño al niño, sino te van a decir que bueno, que le estaban enseñando el placer, que hay que aprender de todo, etcétera, etcétera. Entonces cuando no hay peor ciego que el que no quiere ver, arrancamos que el abusador no va a reconocer que le estaba haciendo un daño al niño y que lo estaba egoístamente usando para su propio placer. Y que de hecho a veces ni ellos mismos se dan cuenta de eso. ¿No? Ellos piensan que bueno, que se les fue la mano, que bueno, que fue una situación. Y eso de la planificación en realidad es fuertísimo, porque yo en uno de mis trabajos me tocó trabajar con unos adolescentes que habían sido abusados, y en realidad el muchacho era como siempre, tenía como el mismo patrón, ¿no? Se acercaba a una familia con vulnerabilidad económica, les empezaba a ayudar, a llevar canastas, a llevar surtidos, se hacía amigo de la familia, y después le decía a la madre, no, vos andás a hacer los mandados que yo me quedo con ellos, yo te los bicho, y como ya eran amigos y conocidos, la mamá se iba, y bueno, y ahí pasaban los abusos, y en realidad eso lo hizo con 3 familias diferentes en un periodo de 1 año con cada familia más o menos, era como ya el patrón que él tenía, y por eso yo digo siempre que hay que tener mucho cuidado a veces, porque cuando algo es demasiado bueno, el precio está escondido. Sí. Bien, el abusador no va a utilizar la fuerza como veíamos hoy, si bien hay coerción, es el convencimiento del niño, primero con cosas amorosas, con regalos, con yo te quiero, con cubrir, porque son niños con necesidades emocionales y que no son de familias pobres. Acá fue ese ejemplo, pero puede ser en cualquier estrato social, ¿sí? Y no respetan los límites. No respeta límites el abusador, va más allá del límite que cuando el niño se siente incómodo, quiere imponer un límite o comienza a sentirse mal,
ahí coerciona con otra cosa, con que van a pasar cosas malas en su familia, con que si él se niega se lo va a hacer al hermano más chico, con que esto, con que el otro. Y ¿sabes lo triste? Es que muchas de las amenazas es va a pasar algo grave en tu familia. Y realmente si las familias no saben encauzar bien esto, pasan esas cosas graves al final, porque se separan, o ocurre un homicidio, o ocurre algo que, por lo cual hasta gente de la misma familia puede ir detenida. ¿Y qué hace todo esto? Remarcarle al niño su culpa, porque se cumplió la amenaza del abusador. Sí, en eso de que no respetan los límites, la mayoría de los abusadores, cuando la familia le pone un límite, ellos reaccionan mal, porque en realidad ellos, ¿cómo les van a poner un límite o les van a decir que no a tal cosa si ellos son tan buenos, tan serviciales? Y en eso de que también, eso que vos decías de que en las clases altas también pasa, yo siempre lo que me pregunto es que esos gurises de clases altas a veces no tienen a quién pedir ayuda, porque no sé si hablarían en su colegio de que está pasando algo así, por ejemplo. Entonces creo que a veces los niños con más vulnerabilidad económica tienen más acceso a esas ayudas que capaz que un colegio, por ejemplo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es así, es así. Bien, abusadores intrafamiliares, los que no logran convencerse que causan daño, lo repetirán una u otra vez. Esto ya lo habíamos comentado. Ellos no creen que hacen daño. Y que también hay ofensoras sexuales mujeres, que son un porcentaje, como vimos, y que en algunos estudios se dice que tiene que haber mucho más, solo que es más difícil probarlo y es más difícil denunciarlo. Sí, de hecho también porque en realidad hoy en día un padre que va a denunciar capaz a una mujer abusadora, la verdad es que las leyes están como muy a favor de la mujer y a veces eso hace que haya como un margen de error que no se vea tampoco el abuso de una mujer, justamente. Bueno, acá otras cositas. Nos cuesta asumir la proximidad de los agresores a las víctimas porque nos gusta pensar que todas las personas son buenas. Claramente cuando sale un caso de abuso, un profesor de música, un director técnico, nadie va a pensar que fulanito es así, porque en realidad ellos ya tienen, igual que los hombres violentos, como esa doble fachada de que adelante de la gente yo soy muy bien, muy servicial, muy esto, o sea, jamás nadie pensaría que yo soy un abusador. Y justamente a veces atrás de eso hay otras intenciones. Los abusadores justifican sus acciones con frases tales como hay que enseñarles la vida, el placer es bueno para los chicos, o el niño me provocó. Esta del niño me provocó es clásica, ¿no? Sobre todo cuando es un abuso sexual con adolescentes. Creo que si han estado al tanto o han mirado alguna noticia con el tema de Operación Océano, hay algunas declaraciones de los abusadores que son increíbles y que vos decís, no puede ser. La de me provocó es como básica en todos los abusos que hay con adolescentes. Pero después también hay otras como, por ejemplo, bueno, yo la estaba ayudando, bueno, yo le estaba dando una mano a la familia, o sea, esas justificaciones que solo en la mente de un abusador son lógicas, ¿no? Porque cualquier otro ser humano que las escucha te das cuenta que en realidad es una mentira. Bueno, un ofensor sexual puede abusar hasta de 300 niños o adolescentes a lo largo de su vida, si no hay un proceso de rehabilitación. La realidad es que acá en Uruguay no hay mucha cosa para rehabilitar abusadores. Ahora hace poco se aprobó el Registro Nacional de Abusadores, que me parece fabuloso, que tendría que haber existido hace más tiempo, pero bueno, por lo menos ahora existe. Y en realidad, al no hacer un buen tratamiento y no estar medicados y eso, es como muy difícil poder recuperarse, porque es como decía Magdalena también, son personas que no tienen culpa, o sea, no tienen como arrepentimiento, no piensan que lo que está haciendo está mal. Entonces, bueno, muchas veces puede partir también de que ellos también fueron abusados y fueron víctimas que no tuvieron ningún tratamiento, entonces siguen repitiendo como, bueno, esto es normal, es lo que yo aprendí, entonces es lo normal. Nunca hacen alarde de sus preferencias sexuales, y ahí yo puse un caso FF de un abusador con el que nos tocó trabajar con unos niños, que en realidad yo le pregunté a la persona que lo denunció cómo era él en la vida diaria, y él me decía, no, yo a veces le quería mostrar fotos,
de mujeres en ropa interior y eso, y él me decía, no, yo no quiero ver eso, yo no quiero ver eso porque yo todavía estoy esperando a ver a la mujer con la que voy a estar, como que distorsionan bastante en realidad y dan una apariencia de obviamente algo que no son. Claramente un abusador no te va a decir, sí me gustan los niños o me gustan los adolescentes, a no ser que, bueno, esté entre pares, digamos, entre personas que piensan igual, pero si no, obviamente que la mentira y el secreto es algo que está instalado en ellos, así como con los niños que abusan con todo el resto de las personas, ¿no? Bueno. En el anterior, cuando hablábamos de que un ofensor sexual puede llegar a abusar hasta 300 niños, no vuelvas para atrás. De ahí se deslinda la importancia de denunciar, ¿sí? Porque capaz que no lo recuperás, pero está denunciado, está controlado y él sabe que está controlado, se va a cuidar. Entonces la denuncia puede romper esa cadena y puede salvar un montón de niños de futuro. Entonces básicamente tener claro eso, ¿no? Sí. Una cosa que quería decir de eso justamente es que un abusador con el que trabajamos en mi trabajo, que era un adolescente en realidad, él decía, cuando fue todo el tema de Brisa que salió, él decía que el único miedo que él tenía era el ser expuesto socialmente como el abusador de Brisa, que era el único miedo que tenía en realidad. Haber abusado de 2 niños durante 5 años, por ejemplo, para él no era algo preocupante, sino que lo preocupante era eso, el ser expuesto o el que lo llevaran a la cárcel. Porque la verdad es que todos sabemos lo que le pasa a un abusador cuando entra a la cárcel, que obviamente le hacen lo mismo. Entonces, por eso es tan importante también denunciar, ¿no? Porque en realidad, si no, ese abusador va a seguir haciendo lo mismo con todos los niños que tenga cerca. Mientras nadie lo descubra, él va a seguir haciendo lo mismo. Y el tema de la denuncia, que no sé si lo tenemos más adelante, muchas veces no se denuncia por no aumentar el trauma, ¿tá? Pero queridos, el trauma ya fue. El trauma no va a ser que lo revictimicen testificando, el trauma verdadero ya fue. Entonces denunciemos porque estamos dándole posibilidad terapéutica a este niño al romper el secreto y estamos salvando otro montón de niños que venían atrás. ¿No? Muy bien, y por eso es tan importante también ese ejemplo que traía Andrea de ese chico de 16 años, el tratamiento de los abusos reactivos. No, la gran mayoría de los que son abusados no van a repetir el abuso y no van a ser abusadores. Van a ser personas con muchos dolores y con muchas situaciones, como estamos viendo interiormente. Pero cuando en un adolescente, en un niño, al llegar a la adolescencia repite el abuso, se llama abuso reactivo, y ahí sí es imperante el tratamiento para que eso no siga evolucionando. Como vimos, este chico ya estaba insensibilizado, pero ¿qué pasó durante todo el abuso previo de él? ¿No? Sí, aparte que en realidad el abuso fue hacia los 2 hermanos durante 5 años, de una nena y un varón, sí. Fue un abuso reactivo lo de él. Sí. Sí. Bien, la mitad de las niñas abusadas viven con sus agresores en América. Eso es una estadística de UNICEF. También, a modo de defensa, dicen que los niños dieron su aprobación, hablando de los abusadores, ¿no? Siempre, esa es otra típica, pero sí le gustó, sí aprobó, sí no se quejó. Son encantadores, serviciales en extremo, se ganan rápido la confianza de las familias y de los niños. El caso que tú decías. Bueno, y estos dos, cuando la prohibición de hablar es muy grande, como en el caso del incesto, que es cuando hay abuso intrafamiliar, el niño se enferma, aun cuando conscientemente no se registre la asociación abuso y cuadro clínico. Esto capaz que lo podés explicar mejor vos, Magdalena, que sos doctora. En realidad creo que es cuando un niño no puede hablar de una situación, por algún lado lo va a expresar. Claro, porque la prohibición de hablar en el incesto es mucho mayor, porque es el padre. Entonces, ¿quién le va a creer? ¿Mamá me va a creer? ¿Mis hermanos? ¿Mis tíos? O sea, está muy, el chico está muy amenazado y no puede hablar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a enfermar.
va a aparecer un dolor abdominal, o va a aparecer una depresión, o va a aparecer cuadros de pánico, ¿sí? Entonces, bueno, va al médico y el médico le trata el pánico, le trata la depresión, le trata los dolores abdominales recurrentes y olvidamos. En realidad, yo como médico muchas veces olvidamos hacer o buscar algo más. No podemos relacionar que detrás de ese cuadro clínico hay un abuso. Pero de alguna manera el niño tiene que manifestarlo y lo pone sobre su cuerpo en un síntoma o en una enfermedad, una inmunodepresión, montones de cosas. Sí, o a veces también el abusador le dice, si vos hablás, voy a matar a tu madre, o si vos hablás, voy a abusar de tu hermano. Entonces, claro, todo eso hace que el niño no pueda romper el silencio tampoco, ni el secreto. Claro, y bueno, al ser el papá es el núcleo familiar íntimo. Entonces es mucho más difícil romper el secreto. sí, Porque aparte el niño piensa que los padres lo van a cuidar. ¿Me entendés? Tienes ese paradigma, que los padres lo van a cuidar. Entonces, lo que papá me está haciendo es todo un conflicto. Y eso también trae provisión de entender, de hablar, hasta sí, que hay un crack. y distorsiones también, ¿no? Porque yo una vez escuché el testimonio de una chica que había sido abusada, que ella pensaba que todos los padres hacían eso con los niños, con las hijas, porque él decía, no, esto lo hacen todos los padres. Entonces, claro, nunca se lo cuestionó hasta que fue adolescente y se dio cuenta que no era normal, digamos. Pero bueno, el silencio es el mejor aliado de un abusador, ¿no? La denuncia no acarrea mayor trauma, esto es lo que decía vos, Magdalena, porque el daño ya está hecho. En realidad, a veces no denunciar un caso de abuso, en realidad también como que nos hace cómplices del abusador, porque es verdad, o sea, hay muchos niños después atrás que pueden estar expuestos a la misma situación, porque de hecho tampoco es tan fácil que un abusador vaya preso. Entonces, cuanta más denuncias tenga, en realidad, eso hace que después pueda aumentar la pena, por ejemplo. Si no hay denuncias, bueno, como es primario, no pasa nada, o bueno, todas esas cosas que las leyes manejan.